Y a esta hora vamos a saludar al abogado constitucionalista. Él es David Suárez y está hoy en Antioquia Amanece. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa Fernanda, María Andrea y Juan Pablo. Encantado de estar acá en su programa. Y pues bueno, nosotros muy pendientes de lo que está pasando, abogado, en el gobierno nacional, de las decisiones que está tomando Petro, de las reacciones a favor y en contra, y pues que sea usted quien conoce de fondo el tema y qué se puede y no se puede hacer según la ley, de acuerdo a la decisión del presidente Gustavo Petro. ¿Va vía decreto o no la consulta popular? Bueno, yo creo que lo primero es hacer un contexto. ¿Sí? La consulta popular es una figura que trae la Constitución. La Constitución del 91 trajo una serie de mecanismos de participación ciudadana, los más importantes, pues el referendo, el plebiscito y la consulta popular. Los dos anteriores ya se ensayaron. Álvaro Uribe, en su primer mandato, ensayó el referendo. De 21 preguntas, se le aprobó una, el pueblo. El plebiscito de Santos, más reciente, le tocó a ustedes cuando tan jóvenes. Recuerden que perdió, por muy poquitos votos, pero perdió, ganó el no, el plebiscito. Y ahora estamos frente a una consulta popular. Hay que aclarar algo, Luisa. La consulta popular de por sí no define cosas, es decir, al pueblo se le hace unas preguntas y si esas preguntas ganan, enseguida hablaremos de qué se necesita para que ganen, eso tiene que ir de todas maneras nuevamente al Congreso, a plasmarse en una ley. Entonces, no es que un domingo vayamos a una consulta, ganen, por ejemplo, de 8 preguntas, gane el sí. Y quede lista. No quiere decir que al otro día entonces ya no hay horas extras o al otro día se le sube el salario a la gente, no. Esos temas que ganan el sí tienen que llevarse, es como una orden que le da el pueblo al Congreso, Congreso, el pueblo quiere que usted se ocupe de estos temas. Entonces, eso tiene que ir al Congreso y tramitarse un proyecto de ley. Y allá puede pasar cualquier cosa. Entonces, es lo primero que hay que... o sea, sí o sí, o sea, yo no sabía esa parte. Sí, hay que volver al Congreso. Sí o sí, hay que volver al Congreso. La consulta popular de por sí no genera ninguna norma jurídica. Lo que genera es un llamado, una orden para que se active el proceso legislativo, para que el Congreso se ocupe de esos temas laborales. Y el presidente evitando el Congreso, entonces, no, tiene que volver allá. Entonces, Luisa, frente a lo del decreto, pues ese es un gran debate, ¿no? Recordemos, mire, ¿qué dice la ley de participación ciudadana? ¿Qué dice la ley? La ley dice, vea, el presidente con sus ministros puede solicitar un concepto favorable del Senado para convocar a una consulta popular. El Senado tiene 20 días, prorrogable por 10, para que se pronuncie, por el sí o por el no. Recordemos que ese día, pues ganó el no, 49 votos por el no, 47 por el sí. Votaron, es una cosa muy importante que la gente no ha estimado, votaron 96 senadores. A mí por eso me sorprende cuando Petro a veces dice, es que no se sabía que estaban votando. Presidente, votaron 96 y de esos 47 suyos. O sea, 47 suyos votaron. Entonces, ¿por qué no sabían? ¿Por qué no dijeron, oiga, no sabemos que estamos votando? Oiga, ¿por qué? ¿Pero qué vamos a votar? No han leído, que es lo esos que 47 que no petristas, la proposición. Esos 47 no dijeron nada, ¿no es cierto? No dijeron nada. En mi opinión, ¿qué pasó, Luisa? Bien o mal, el secretario del Senado y el presidente del Senado dijeron, ganó el no y se levanta la sesión. ¿Cierto? Eso está ahí ya en actas. ¿Quién certifica qué es lo que pasa en el Senado? El secretario. Y el secretario ya certificó, la consulta popular se le dijo no. ¿El gobierno qué dice? Hubo irregularidades. Primero, antes de votar no se leyó la proposición que se iba a votar y las preguntas, y eso había que leerlo según el reglamento del Congreso, según la ley quinta. Y dos, el presidente levantó la sección abruptamente, muy rápido, y había por ahí 2 o 3 senadores que iban a votar, dice el gobierno. Venían 2 o 3 senadores en camino, ahí en el pasillo, estaban entrando en la puerta. Suponiendo que sí, Luisa, María Andrea, suponiendo que sí hubo irregularidades, hombre, el derecho es de formas. Si el gobierno considera que lo que pasó ese día en el Senado tuvo irregularidades, tuvo anomalías, ¿cuál es el camino? Yo creo que ustedes lo saben sin ser abogados. ¿Cuál sería el camino, María Andrea? ¿Demandarle? Exacto. La demanda. Exacto. Cuando un gobierno considera que una ley es inconstitucional o que una decisión del Congreso es inconstitucional, pues me voy para la Corte, o si es un decreto, me voy para el Consejo de Estado. Es un juez. Es un juez en Colombia el que decide si una actuación del Congreso, del Ejecutivo, se ajustó o no a derecho, pero no es el propio presidente. Venga, profesor David, entonces ahí cuando Armando Benedetti, el ministro, dice, no, es que se equivocó el Congreso y venga, presidente, que existe este recurso, ellos mismos saben que hay un error. Claro. O sea, hay un prevaricato ahí, se podría decir. Es decir, ellos dicen que no hubo pronunciamiento. Sí lo hubo, por el no. Eso es claro que lo hubo. Pudo haber
anomalías, irregularidades, pero ellos no son jueces. Ellos no son los llamados a decir cuando una actuación del Congreso es inconstitucional, ilegal. Ellos consideran que fue que, como hubo irregularidad, entonces no hubo nada. Y como no hubo nada, entonces yo convoco. Oiga, pero a todas luces usted aquí nos lo deja más claro, o sea, Sí. ahí lo acaba de decir usted, ellos no son jueces, no pueden tomar esa decisión de pasar por encima del Congreso. Profesor, para sacar un decreto, ¿qué se necesita? Hemos visto muchos decretos por parte del presidente de la República, pero ¿es todo decreto antes tiene que pasar por el Congreso? No, no, no. En Colombia, digamos que hay como 3 tipos de normas. ¿Sí? Las normas constitucionales, que las aprueba o el constituyente, como fue en el 91, el Congreso a través de actos legislativos, una asamblea constituyente, un referéndum. Están las leyes, que son el trámite en el Congreso, y están los decretos o actos administrativos que expiden tanto el presidente como gobernadores y alcaldes. En este caso, ¿qué se necesita? Es un decreto que tiene que firmar el presidente y todos sus ministros. Y aquí es donde hay que hacer una advertencia a Juan Pablo. El presidente y los ministros están a punto de quedar muy cercanos a incurrir en un delito que se llama prevaricato, que es cuando se expide una decisión, cuando se toma una decisión abiertamente contraria a derecho. Seguramente al otro día, estoy segura que María Fernanda Cabal, que Paloma Valencia, no solamente van a ir a demandar el decreto, Sí, total. que podría ser ante el Consejo de Estado, ante la Corte, y se viene otra discusión interesante, y seguramente al otro día van a estar denunciando al presidente. ¿Cuál es el problema? Que los encartados van a ser los ministros. Claro. Porque al presidente, recuerden que es ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ahí no pasa nada. Pero a los ministros, ¿quién los investiga? La Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya es claro que el gobierno de Gustavo Petro, gústenos o no, va a emitir ese decreto, porque ya lo Ya dijo, lo dijo. y yo decía el día de ayer, no nos sorprende, o por lo menos a mí no me sorprendía que lo vaya a hacer por decreto, porque desde el primer día dijo, si el Congreso no pasa esa consulta popular, pues lo haría por decreto. Cuando inició todo este tema de la consulta popular. Luego de expedido el decreto, ¿quién toma la decisión si va o si no va? Exacto. Entonces, se firmaría el decreto por el presidente y todos sus ministros, y la ley dice que la convocatoria al pueblo debe hacerse dentro de los 4 meses siguientes. O sea, estamos en junio, suponiendo que el decreto salga ahora el 10 de junio, por decir algo, entonces tendría hasta julio, agosto, hasta el 10 de octubre podría hacerse la consulta. Es decir, la consulta se podría hacer o en julio, que no creo, seguramente sería en agosto, septiembre u octubre. ¿Y qué se necesita, Juan Pablo? Se necesita que ese día del censo electoral, que hoy en Colombia son 40.500.000 tal vez, la tercera parte, que son hoy día 13.600.000 colombianos, ese día tienen que salir a votar 13.600.000, y la mitad más uno debe votar por el sí, es decir, 6.800.000 para redondear. Entonces se necesita que ese día salgan a votar 13.600.000 colombianos. Y por el sí de cada pregunta, porque es pregunta individual, no es toda la consulta. Es una porque, a una. porque puede que mucha gente vote sí a algunas preguntas y no otras. Entonces cada pregunta necesita obtener por el sí 6.800.000. El presidente en segunda vuelta ganó con un poco más de 10, 11 billones, pero ni aún así en esa segunda vuelta y con el tema como está hoy le alcanzaría. Pues si usted lo lee en ese pulso político. Y segundo, abogado, lo que decíamos ayer precisamente aquí en Antioquia Amanece, y es lo siguiente: si es difícil salir a votar por Senado y Cámara, o Asamblea y Consejo, que la gente no entiende todavía algunos la diferencia entre estas corporaciones, ahora salir a votar 12 artículos o 12 preguntas. 16. Entonces, o 16 en este 4. Exacto, usted lo ha dicho, es muy distinto cuando la gente va a votar por un nombre, por una persona, por una cara, Que hasta se enredan con el partido. por un partido. Pero la gente no va a entender muy bien, a pesar del esfuerzo que hacen los medios de comunicación, ustedes ahí hacen una labor pedagógica impresionante, y me imagino que estos 3 meses el gobierno va a hacer, pero aún así la gente no entiende. Consulta popular, y eso para qué es, y eso por qué. Entonces yo me imagino que la oposición va a hacer fuerza por la abstención. Yo no creo que ellos vayan a salir a que gane el no, porque es un riesgo. Yo creo Sino que la gente no me salga. imagino que la orden de Uribe, de los liberales, no salgan a salga. votar. O sea, yo creo que esa va a ser el juego de la oposición, decirle a la gente no salgan. Es decir, le van a jugar a que no salgan los 13.600. Porque la otra opción es salgamos a votar y derrotemos esa es muy riesgosa. Profesor David,
Pongámonos en el escenario, salió el decreto, lo emite entonces el presidente. La próxima semana, que creo que tiene que ser antes del 11 de hasta el junio. 12. Hasta el 12 de junio. ¿Cuál va a ser entonces el recurso por donde tendrá que pasar para que realmente se reverse ese decreto? Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional decía la semana pasada que ellos no emitían conceptos, que ellos no podrían dar observaciones frente a lo que dijo en referencia a la representante Catherine Miranda. Bueno, eso es otra cosa. Lo que pasa es que Catherine se puso a hacerle una consulta a la Corte. Y la Corte no resuelve consultas, pero una funcionaria de la Corte, no magistrada, ni siquiera magistrada auxiliar, ni siquiera abogada de un despacho, no, una funcionaria de la Corte que trabaja en una cosa que se llama relatoría, que es la que recoge como la sentencia, los archivos, se puso a responderle a la representante, sobre ese tema, la Corte se ha pronunciado en esta. La Corte tuvo que salir a decir, ojo, no, eso no nos compromete a la Corte, eso no es de la Corte. Entonces, allí va a haber un debate interesante. Sí. ¿Por qué? Porque en principio es un decreto, es un acto administrativo. En teoría, quien conoce en Colombia los decretos del presidente es el Consejo de Estado. Entonces me imagino que hay gente que va al otro día a demandar ante el Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado hay una figura que se llama suspensión provisional. Cuando tú demandas un decreto del alcalde, del gobernador o del presidente ante la jurisdicción, tú puedes solicitar la suspensión provisional. ¿Qué es eso? El magistrado, cuando admite la demanda, que en este caso eso va a ser a los 2 o 3 días, va a ser un asunto internacional, el magistrado en el auto admisor de la demanda puede ordenar que se suspenda el acto, si lo considera abiertamente contrario a derecho. Entonces, es decir, el decreto de Petro puede durar 8 o 10 días. Podría, en teoría. Podría durar, que a los 8 o 10 días ahí mismo lo demandan, el Consejo de sí. Estado lo admita y suspenda, pero puede que no suspenda. Pero hay otro problema. Algunos estarán opinando lo siguiente, no, un momentico, David, es que como es una consulta popular y es un mecanismo de participación ciudadana, la Constitución, dentro de las funciones que le da la Corte Constitucional, es conocer de demandas en temas de referendos, plebiscitos, es la Corte. Entonces, es posible que algunos se vayan para la Corte Constitucional. Allí hay un problemita. En la Corte Constitucional no existe, por regla general, la figura de la suspensión. No existe que la Corte pueda suspender una ley. Pero hay una sentencia de hace unos 3 o 4 años donde la Corte dijo, en casos extraordinarios, nosotros sí podríamos llegar a usar la figura que usa el Consejo de Estado. Pero tiene que ser un caso extraordinario y que se cumpla una serie de requisitos. Habría que mirar si en este caso llega a la Corte opta por usar ese mecanismo que, repito, la Corte ha dicho, en principio no procede, pero podríamos usarlo, porque no existe una norma como si existe en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado sí existe una norma expresa. El Consejo de Estado, cuando le demandan una norma, puede ordenar la suspensión provisional. Allí yo creo que vamos a tener demandas en ambos lados. Yo creo que se van a ir demandas para el Consejo de Estado y otras para la Corte. Eso va a ser interesante también. Profesor, y al otro día van a haber denuncias penales. Sí, mucho. Seguramente van a denunciar penalmente al presidente y a los ministros que firman el decreto. Qué desgaste. Primero, hacer esa pedagogía para que la gente salga a votar algo que de pronto no lo entienden, que es difícil de votar. Y segundo, pues responder ese montón de demandas. Porque el presidente Gustavo Petro seguramente conoce todos estos escenarios, él tiene asesores jurídicos. Y así todo. ¿Por qué insiste? Porque esa terquedad de vamos, que vamos, porque vamos. Mire, y esto es tan paradójico que el asesor es Eduardo Montealegre, que fue magistrado de la Corte Constitucional, profesor universitario, ex fiscal general de la Nación. Es un tema ideológico, María Andrea. Finalmente, aquí porque hacemos un debate jurídico, ¿no es cierto? Sí. Pero esto es un tema político, ideológico. O sea, Sí. Petro es un peleador, Petro es un incendiario. Choque de trenes. A Petro le gusta hacer el debate, la confrontación, y él cada que tenga oportunidad, y ojo, esta no va a ser la última. O sea, de aquí a mayo sí que vamos a tener cosas extrañas de Petro, porque esta no va a ser la última. La gente cree que la gente está diciendo, golpes, aquí somos muy histéricos, golpe de Estado. La consulta popular es un golpe de Estado. Petro es un dictador. Hombre, pareciese que no hubiéramos conocido lo que es una dictadura. Es que comparar a Petro con Hitler, pues, o con Mussolini, o con Pinochet. Entonces, aquí llamamos dictador, Además, incluso a Duque. dictador no le pregunta a la gente. Cuando pandemia, Impone. Duque sacó un montón de decretos, lo llamaron también dictador. Es que Duque es un dictador en pandemia cuando estaba sacando normas para controlar la pandemia. Entonces, miren, esta decisión de Petro es abiertamente ilegal, abiertamente inconstitucional, va en contra del Congreso, pero no va a ser la primera vez. Es decir, históricamente los presidentes
han tomado decisiones. Miren, les voy a contar una cosa que ustedes son muy jóvenes. ¿Cómo surgió la constituyente? Por un decreto de estado de sitio. Durante todo el tiempo habíamos criticado los decretos de estado de sitio. Y se sacó un decreto de estado de sitio para convocar una constituyente. Y eso fue a la Corte Suprema de Justicia. Y la Constitución de esa época, ¿qué decía? Solo el Congreso puede reformar la Constitución. ¿Qué quiere decir? Barco y Gaviria, lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida. Barco y Gaviria también entonces dieron un golpe de Estado en el año 90-91 y nadie dijo nada. Porque Barco y Gaviria convocaron una constituyente, que es una consulta popular. Barco y Gaviria convocaron una constituyente para hacer una nueva constitución a través de un decreto de estado de sitio, que no se podía, porque la Constitución decía, solo el Congreso reforma la Constitución en Colombia. Y hubo constituyente. En la Corte Suprema hubo una división, en esa época eran 24, 12-12, 12-12, 12-12, salieron los estudiantes con pancarta al frente de la Corte, 12-12, 12-12. Y el último día, ya que la Corte se le vencía el término, un magistrado cambió de opinión. ¿Cierto? Y quedó 13-11, a favor de que se convocara la cosa. Entonces, fíjense, hay veces, hoy porque todos estamos en contra de Petro, porque nos da miedo que se convierta, que quiera quedarse en el poder. Pero que cierre el Congreso. Pero por eso les advierto, este no es ni el último ni el más grave de lo que vamos a ver de aquí a mayo. En esa línea quiero preguntarle entonces qué debe hacer un gobierno, en este caso como el de Petro, cuando todo un Congreso le dice no a todo, ¿qué debe hacer? Y no solamente es por el tema técnico, sino por lo político, como usted lo mencionaba, es que le están diciendo no por lo político y Petro también están respondiendo por lo político. ¿Qué deben hacer entonces ahí esos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo? Pero ahí hagamos una precisión, Juan Pablo, digamos que miren, a Petro se le aprobó el plan de desarrollo, a Petro se le aprobó... El presupuesto fue por decreto también. Se le aprobó reforma tributaria, a Petro se le aprobó reforma pensional. Pero que está a punto de caerse. Está en la Corte, pero el Congreso le aprobó reforma pensional. La reforma laboral ahí está resucitando, ahí está otra vez en debate en las comisiones. Un gobierno se somete a eso, a que un Congreso o le apruebe cosas o no le apruebe. Juan Pablo, la única respuesta para eso es negociación política. O sea, un gobierno no le queda más que otra que convencer a los congresistas. Y usted sabe cómo los convencen en Colombia. Algunos con argumentos, a otros con embajadas, con consulados, con ministerio, con contratos. La mal llamada mermelada. Juan Pablo, y eso ha sido histórico. Recordemos pues la política, recordemos el articulito, recordemos a Teodolindo. Es decir, podemos poner ejemplos. Sabas Pretel, ¿por qué está condenado? ¿Por qué está condenado Diego Palacio, el ministro de Protección Social? Porque estaban en el Congreso volteando votos. Históricamente ha sido así, Juan Pablo. Usted tiene que manejar el Congreso. Algunos lo tratan de manejar medianamente dentro de lo decente y otros mediante una cosa que es normal en las democracias. Eso es normal. Pues que un partido tenga un ministro, que unos partidos tengan embajadores, que haya un reparto burocrático, eso es normal en cualquier modelo democrático. Pero es que ahí es donde uno no entiende. El Partido Liberal tiene sus cuotas, todos, el Partido de la U también, el conservador. Creo que el único es el centro democrático. Entonces en Bogotá todos están en contra, pero vaya hacia los territorios, a esas direcciones territoriales, a esas gerencias territoriales, ¿quiénes son los que tienen el poder en el territorio? Los partidos tradicionales. Entonces allá no había casi cómo entender esa política. Y que incluso esos partidos tradicionales enviaron ayer cartas, claro, un comunicado, no estábamos de acuerdo con esta situación, golpe de Estado. Y búsquele las cuotas políticas en los territorios. ¿Sabes qué es lo que tú Son dices? los mismos partidos que están ahí en la carta. ¿Sabes lo que tú dices, Juan Pablo? ¿Qué es lo que muestra? Que no tenemos partidos políticos fuertes. O sea, que no tenemos un modelo de partidos políticos de oposición, a pesar de que la Constitución la hemos reformado muchas veces para ese tema. La reforma política, el tema más recurrente en las reformas constitucionales. Y aún así no hemos podido tener en Colombia unos partidos fuertes. Y por eso Centro Democrático. Y por eso es que hemos visto que en muchos partidos, liberales, conservadores, algunos votan con Petro y algunos votan en contra. ¿Por qué? Porque no hay una unidad, los partidos no son fuertes, no son institucionales, no se respetan las bancadas. Sí, no se respeta el voto de bancada. Yo me uno a la pregunta de María Andrea, que ya sé que la va a hacer, porque el abogado dice, vamos a tener de todo con el presidente Petro de aquí a mayo. Y va ahí María Andrea su pregunta, ¿qué está pasando con esas capturas ahorita en el Gabinete Nacional, precisamente? Esas órdenes de captura por parte del gobierno de Guatemala, donde dice que expiden orden de captura contra la fiscal
y también contra ahora el embajador en Roma, pero que en el Vaticano, pero que antes era el ministro de Defensa. Esa es una muestra más de lo emocionales que somos. Entonces, claro, cuando salió la noticia, ahí mismo todo el centro democrático. Claro, un par de bandidos, la fiscal, Iván Velázquez. Hombre, vea, puede que a uno no le guste Iván Velázquez, es válido. No nos gusta Iván Velázquez. Hombre, no nos gusta la fiscal. Pero, hombre, esas reacciones tan emotivas, tan emocionales, hay que calmarse un poquito, porque hay que mirar de quién viene. O sea, el gobierno guatemalteco, en Guatemala ha tenido un proceso peor que el de nosotros, de corrupción y de gobiernos corruptos. Iván Velázquez y la actual fiscal fueron designados por instituciones internacionales para que fueran a Guatemala a hacer unas investigaciones y unos procesos. Y allá levantaron muchos callos. Es como cuando aquí se investigó la parapolítica. ¿Quién lo lideró? Iván Velázquez. Por eso Iván Velázquez no lo quiere. Iván Velázquez era es que hay gente que se le olvida. Iván Velázquez era magistrado auxiliar en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en la época en que se investigó el paramilitarismo, 2008, 2014, por decir algo. Iván Velázquez fue uno de los que más lideró la investigación. Recordemos que eso terminó con más de 30 congresistas condenados, algunos condenados y algunos que confesaron y hicieron arreglos con la Corte Suprema, pero más de 30, de todos los partidos. Centro Democrático, bueno, en esa época no existía todavía el Centro Democrático, pero después el Partido Liberal, hay de Cambio Radical, hay conservadores. Entonces, claro, contra Iván Velázquez hay cierto rencor, hay cierta sed de venganza, ¿no es cierto? Y más habiendo acabado pues, de ser ministro de Defensa de este gobierno. Y contra la fiscal ni se diga, porque no hay duda, es que es una cuota, claro, Barbosa también era una cuota de Duque, y en su momento Luis Camilo Osorio, el fiscal, era una cuota de Uribe, lo puso Uribe. O sea, todos los presidentes pasan una terna para fiscal, ponen fiscal, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo creo que con eso no va a pasar nada. Yo creo que eso no se podría decir por convenios internacionales, por el fuero que tiene. Eso va a ser muy difícil, muy difícil. Además, por quien proviene, es quien dictó esa medida, está cuestionadísima en Guatemala por casos de corrupción. O sea, es una cosa, es una medida que, digámoslo así, showcera, desesperada. Repito, hay gente que no le gusta Iván Velázquez, hay gente que no le gusta la fiscal, pero ¿acaso la fiscal y Iván Velázquez han cometido delitos en Colombia? Pues que yo sepa, no los están investigando, no están siendo cuestionados por cosas inapropiadas aquí en Colombia. Pero eso hace parte del juego político latinoamericano. Yo estaba buscando abogado porque el mismo Iván Velázquez publicó en sus redes sociales en el momento de la noticia, dice, y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. O sea, lo que estaba hablando usted, él también se siente de que Guatemala es una situación complicada. Incluso el gobierno guatemalteco sacó comunicado oponiéndose sí, a rechazando. el mismo gobierno guatemalteco. Sí, rechazando. Hay antecedentes de eso en Colombia, donde emiten una orden de captura contra funcionarios y que finalmente no pase nada, porque hay un fuero. Así altos funcionarios, como un organismo internacional. Que estén activos, que estén activos. No, la verdad en este momento no recordaría, María Andrea, habría que hacer más memoria, pero así pues de momento no recuerdo, como que algún alto funcionario en gobierno se haya ordenado su captura por otro gobierno, por algún organismo internacional, ¿no? Y para generar más controversia, el presidente Gustavo Petro dice entonces que le prohíban la entrada al fiscal de Guatemala y a todas las personas que lo estén rodeando. Lo dijo en el Consejo de Gobierno. Sí, eso ya empieza a ser un tire y afloje, es una lucha ya de poderes, ¿cierto? De poderes y contrapoderes. Pero yo creo que no va a pasar de ahí. Yo creo que no va a pasar de ahí ese tema de Iván Velázquez y de la fiscal general. Abogado, nosotros vamos a estar muy pendientes de qué va a pasar con esa consulta popular. Luego, después del 12 de junio, lo más normal es que lo vamos a consultar otra vez porque vamos a ver qué va a pasar. Él es David Suárez, abogado constitucionalista. Estuvo hoy en Antioquia Amanece, abogado. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Un feliz día para todos.